conferencia. Desde que el formato hablan un rato cada uno y luego para que sea interesante se establece un diálogo. Entonces me acuerdo que empieza Félix, pues cuando quieran. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Bueno, la razón hablamos nosotros, estamos todas y todos aquí. Bueno, hemos quedado Oscar y yo en hablar unos 15-20 minutos cada uno para no... Y luego ya pasar una conversación entre todos, ¿verdad? Lo mío, recordáis, es sobre con ellos el título, y en principio es cansar, ¿verdad? Si recordáis, en la película, ¿ha visto alguna? Hay un momento que dice, ya no, comuníquese porque quizá la mantenga con vida o que haya más. Es parecido a la situación de la película del Milagro de la Silva, cuando Helen Keller la ha visto la princesa. Un poquito más adelante. Un poquito a la altura que me permita mi vida. Bien, vamos allá. Más allá. Entonces, ¿recordáis la película escena tan bonita en que descubre el lenguaje? Y ella narra en su autobiografía que entonces nació ella, que de antes del lenguaje no tenía. Entonces hablar es fundamental. Pero yo quería llamar en esta comunidad a la que pertenecemos casi todas las personas aquí presentes, quería llamar la atención sobre algún aspecto del diálogo, ¿no? Porque claro, sentémonos y hablemos, qué bonito, ¿verdad? Una expresión que en este país la hemos escuchado últimamente, hasta que se ha sentado y ha empezado a hablar y dicho, no hablamos, ya no hablamos. Era bueno. Entonces, me gustaría compartir, es una breve anécdota tonta, pero que para mí es muy significativa. Yo tengo un hijo, tengo tres, uno en concreto, que se dedica también a asociación para niños, entre otras cosas. Da cursos y lleva una experiencia con niños de 5 años, ¿de acuerdo? Con quien está trabajando más ahora. Y entonces me contaba el otro día que su hija, que es mi nieta, claro, que tiene 5 años, había estado en casa con mi mujer y se habían dedicado a ir a un museo y habían visto un museo y tal. Mi mujer pinta muy bien. Pero en cualquier caso empezó el padre a preguntarme. ¿Y dónde me sigues? ¿Qué te ha gustado? Bien. ¿Y qué habéis visto? Bueno, cosas, ¿no? Estas conversaciones. Entonces mi hijo dice, bueno, pero ¿y te ha gustado? No, pero ¿podrías explicarme qué has hecho? ¿Por qué? Y le contesta a la niña, papá, no voy a hacer filosofía. No voy a hacer. 5. No voy a hacer. ¿Sabe de qué va esto? ¿Sabe lo que va esto? Entonces, mira, ahora mismo no. Y algo importante. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque yo sí que creo que lo que... Primero porque el diálogo, podemos explorarlo luego, lo que yo he hecho, pero... hablar así en principio es como, vamos a hablar, que eso no es decir nada. Vamos a hablar, nos tomamos una cerveza para quitarnos algunas inhibiciones y hablamos como locos, a saber de lo que hablamos, ¿no? Se habla con los amigos, se habla de cine, se habla en montones de circunstancias. Entonces hay que especificar. Y yo, de mi experiencia con filosofía para niños, que en estos momentos alcanza los 43 años, está mal, no 43, no, 33, no sé, es igual, no todo. Yo llego a una conclusión muy importante, por el momento. Lo primero que la comunidad de investigación que nosotros proponemos, si decimos transformar el aula en una comunidad de investigación, no estamos siendo honestos con el proyecto. Porque lo nuestro es una comunidad de investigación filosófica. Y donde está la carga, recordáis mi nieta, ¿no? Si quieres hablamos en general, pero de filosofía, no. Eso es como alguna vez un alumno en una clase y algún profesor en un curso, le voy a hacer una pregunta y me dice, te contesto si me juras que no vas a volver a preguntar nada. O sea, que yo te doy la respuesta y tú callas. Pero si vas a hablar, yo no contesto. ¿Por qué? Efectivamente, filosofía. Es decir, filosofía tiene dos características importantes para mi punto de vista. Una es que hay un contenido en la filosofía. Hay una tradición. Hay montones de textos en los que la gente ha hablado, ha profundizado, ha creado palabras, ha creado argumentos. Entonces es muy difícil, me lo dijo a mí una profesora de primaria hace ya muchos años,
de los mejores cursos de formación que he dado en mi vida, porque fue un curso de iniciación a todo el centro. Seleccionaron a 5 o 6 profesores, un centro privado, no sé si lo seleccionaron, que ha tocado o pidieron voluntarios. Entonces no lo sé, pero es implicado. Y me pasé un año, yo iba a sus clases, yo daba clases, teníamos cada 3 meses, y al final del curso me dijeron, nos interesa mucho, pero queremos aprender filosofía. Porque si no aprendemos filosofía, es muy difícil hacer eso. Se nos escapa de qué va. Y los temas que podríamos plantear, carecemos de la familiaridad con esos problemas, con esas discusiones, y entonces se nos agotan los recursos para provocar la reflexión pronto. Y a mí me parece importante, y creo que sigue siendo una carencia en general. Aquí en España al principio no se notó mucho porque la mayor parte de los que empezamos éramos profesores de filosofía de instituto. Algunos catedráticos, otros doctores, o sea, había un cierto nivel fuerte de filosofía. Cuando amplías el círculo, que es la obligación de ampliarlo, obviamente la gente que llega no tiene esa formación, para suerte o para desgracia, no voy a entrar en la cuestión. Entonces, eso es una exigencia urgente. En la última asamblea del Centro de Filosofía para Niños decidimos por fin crear un grupo a ver si elaboramos unos materiales para que la gente aprenda filosofía. La gente muestra, la gente que está ahí. Entonces yo creo que eso es lo que es muy importante. Yo he estado, y Óscar ahora está también en muchos congresos nacionales e internacionales, ¿no? En que asistes a sesiones que conducen, facilitan personas y te quedas mirando al final. ¿Eso es la filosofía? Y dices, pues no lo dices en público, porque tampoco se trata de hablar, pero dices, no parece. Entonces eso sería un rasgo fundamental. El otro rasgo fundamental que a mí me interesa destacar en estos momentos para que pensemos sobre él, es el que detectaba mi nieta con 5 años, pero lo detectan adultos con 30 y adolescentes con 16. La filosofía, como la planteaba Sócrates, es el aguijón del moscardón, no, del pez tábano, del pez raya, porque tiene diferentes nombres a traducir, ¿no? O tú provocas una molestia cognitiva, una distorsión cognitiva, una disonancia, o le obligas a la gente a decir de pronto, Dios mío, ¿de qué va esto? O sea, o le cortas la hierba que pisa y sobre la que se siente seguro, o no va a hacer filosofía. La gente hay que provocar. Mis alumnos me decían que me llamaban ¿en qué te basas? Y la pregunta esa de ¿en qué te basas? Les dejaba muy descolocados. O ya más provocadamente a veces les decía, mira, es que tu opinión me tiene sin cuidado. Aquí entre tú y yo. A mí me interesa cómo la fundamentas. Las razones que puedes aportar. Y en cuanto detectas una razón, evidentemente sacas la aguja del tábano, del pez torpedo, del pez raya, para provocar en la persona que te escucha podríamos llamarlo, una disonancia cognitiva, que de pronto lo que estaba pensando empieza a darse cuenta que no funciona. Y no solamente eso, sino que le has hecho ver que debería funcionar. Y que por lo tanto va a tener que hacer un esfuerzo. Recordáis al final uno de los mitos fundacionales de la filosofía es el de la caverna de Platón, ¿no? Y recordáis que todo el proceso era un proceso doloroso, ¿no? Desde romper las cadenas, subir una cuesta y al final soportar la luz del sol. ¿Recordáis? Había casi dolor en todas partes, pero era necesario. Si quieres llevar la vida de un ser libre, que merezca la pena ser vivida. Hay muchas vidas también, es posible que la gente no quiera eso, ¿no? Entonces yo creo que esas dos son fundamentales. Dicho esas dos, cuando llegamos al aula, de alguna manera, hay otras dificultades añadidas que en estos momentos también contaminan, creo yo, de alguna forma el proceso de aplicación de la filosofía para mí. ¿Y qué hago yo en el aula?
Claro, el aula se caracteriza fundamentalmente por ser una situación profundamente asimétrica. Hay una persona que sabe más que tú y hay un grupo de personas que saben menos que tú. En sentido general, yo recuerdo discutiendo con un adolescente ya fuera del aula sobre la pena de muerte tras ver una película, la de Susan Sarandon, ¿no recordáis? Que era el típico caso que era ejecutable, o sea, que ese señor se merecía la pena de muerte y punto pelota, que tampoco había que discutir mucho. Si había argumentos potentes, no había habido un error, no era negro, me explico. No, que no, vamos a ver, que son los sesgos que se suele decir, ejecutan a los negros, ejecutan a los pobres, se ejecutan, y luego hay errores y se reparan. Vale. No, aquel era de los, dices, aquel adolescente empezó a discutir conmigo. Yo aquel día tenía ganas de demostrar que estaba equivocado, claro. Porque no tenía ganas de reflexionar, pero no, voy a por ti para hacerte ver que eso no es así. Y hubo un momento que me dijo ella, era ella, no sirves. Tú razonas mejor que yo, me lo dijo ella, tú razonas mejor que yo y me vas a ganar. Y yo necesito mi tiempo. Y la desigualdad es muy asimétrica. Porque claro, algunas veces los alumnos dicen cosas que podrías, cariñosamente hablando, si eso puede ser que machacarlos. Es decir, estás en el océano parmenidio de la ignorancia, chaval. Sal de él si puedes, quiero decir. Ya no se lo vas a decir así, que feo, ¿no? Entonces, en filosofía para niños, huyendo del modelo del profesor que adoctrina, que me parece una huida muy aconsejable, de pronto nos ha convertido en facilitadores de conversaciones. No, no es cierto. Nosotros no somos facilitadores de conversaciones. Somos los que garantizan y modelizan, ejemplifican conversaciones con rigor. Y exigimos rigor. Y mostramos rigor. Y exigimos una serie de competencias cognitivas de la argumentación. Aquí no hay falacias, aquí no hay sesgos, aquí no hay mecanismo de defensa. ¿De acuerdo? Aquí no distingue. Como decía un alumno a otra alumna explicando por qué una chavala de 16 años abortaba, el alumno le suelta de pronto un momento. ¿Tú qué estás explicando por qué aborta o justificando por qué aborta? Fino, el muchacho con 16 años. Evidentemente cuando lo veas, para, ¿de qué estás hablando? Explica sobre justificas. Tipo de preguntas que a la gente la para de pronto y lo obligas a pensar. Entonces, yo creo que la relación nuestra es asimétrica. No quiero contarlo si uno está ya en bachillerato, donde ya se ha entrado de lleno en el modelo meritocrático legitimador de las desigualdades que la institución juega. Damos notas. Y las notas, ya a partir de esa fecha, vale. Pero vale, quiero decir que vale, que te puede costar hacer una carrera no hacerla, ¿no? Entonces tu poder es asimétrico. Por más que quieras en la enseñanza formal, generar ya la asimetría cognitiva te coloca una condición de somos todos iguales, como en el 1964. Todos los hombres son iguales, menos algunos que son más iguales que otros, ¿verdad? Entonces, hay que asumir la función que tenemos, que es la de ejemplificar un modelo de argumentación, un modelo de exigencia conceptual, un modelo de cuestionar y escuchar realmente lo que la otra persona dice. Es una de las virtudes argumentativas, ¿no? Escuchar al otro, que eso se hace mal, pero se puede enseñar. Es un modelo de, otra de las virtudes tradicionales argumentativas, de humildad argumentativa. Cuando uno opina porque cree que tiene razón, pero admite que quizá no la tenga. Y lo admite de verdad, no es una concesión a la galería, bueno, os voy a hacer que no tengo razón, pero no, la tengo. No, es porque al final puedes estar equivocado. Y son cosas muy preciadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es en el que debemos recuperar, cuando fue la conferencia internacional de filosofía para niños, en Madrid, uno de los que estuvo, Biesta, no sé si habéis leído algo de él, hay traducido español, es una mente muy brillante, ¿verdad?, en estos temas, exige eso, recuperemos la educación. Claro que lo importante es importante el aprendizaje, pero si no se da un acto educativo de un adulto, o el que sea, ejerciendo el rol de tirar de y extraer de,
nos hemos equivocado. Yo no estoy allí para dar la palabra. No estoy para eso. Obviamente, puedes ir retirándote de la conversación un poco más conforme los muchachos van creciendo. Y te das cuenta como aquel, oye, estás explicando a justificar. Y ya ves que entre ellos se machacan. Se machacan en el sentido que estoy diciendo, ¿no? Que ese sería el objetivo. Entonces, yo simplemente, el texto era un poco más largo y con más cosas, pero por simplificar y cerrar prácticamente, porque no me queda mucho ya, yo insistiría en esta cuestión. Es decir, no se olvide, filosofía para niños, como su nombre indica, es filosofía. Entonces, de hecho, uno de los valores para mí de los relatos del IAPC, de Lindman, los relatos son de Lindman, es que esto no se va a apagarlo del todo. Bueno, sí, si puedes enchufarlo, se puede, es que es un problema. Entonces, lo dicho, perdona. No sé por qué no se pone el maldito. Vale, bien, a lo que vamos. Ya no sé a lo que vamos. Uno de los relatos de Lindman. Una cosa que me encantaba de ese libro y me sigue encantando, y soy de los claros defensores, aunque en este momento la cantidad de recursos de calidad que hay es inmensa. O sea, aquí hay un señor que tiene unos materiales hechos muy buenos. Cerveza después. Habíamos quedado que hacía publicidad y que hubo las palabras. No, que hay muchos materiales, pero destaco eso porque hay otros que no tengo tan claro que sean de filosofía y están teniendo mucha aceptación en nuestro país. No voy a entrar a esos, de esos no voy a mencionar el nombre. Entonces, es porque yo que participé en un proyecto de hacer un currículum en el PAC, no sé si alguno lo conoce, porque es gratuito por ahí, las novelas hacían, ¿de qué cuestiones filosóficas queremos hablar en este capítulo? Primero buscaba las cuestiones filosóficas y luego generaba situaciones en las que eso se hablaba. ¿Me explico? Por eso, cuando uno utiliza esos materiales, es fácil que salgan preguntas filosóficas. Es fácil. Y eso es lo que venía en un mensaje muy cortito a reivindicar. Hay que ejercer como profesores en ese sentido de provocar, desafiarles, exigirles, y hay que hacer eso. Y si no, será muy bonito, entretenido y nos cargamos todos. Pero las cosas no creo que sirvan para nada. He tomado un tema que se llama Filosofía con niños, la tentación del insípido. Ahora podría salir filosofía con niños y llamar eso la tentación del insípido. ¿Sí? Y voy a explicarles de manera muy concreta, como viajo bastante. Me esperan personas al aeropuerto o en el tram. Y en general hay una cosa terrible que se pasa, casi siempre, casi automática. ¿Qué pregunta me hace? ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal el viaje? ¿Eres cansado? Si estoy en China es un poco particular. ¿Has comido? Porque en China la comida, la vida dura que tienen, la comida es la salvación del alma en China. Se pasa por el estómago, pero es una dimensión particular. No sé qué hacer con eso. He preparado unas respuestas. ¿Qué tal el vuelo? Digo, fue muy alto, pero después bajo, para estar listo. Pero a veces es peligroso preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué me preguntan este tipo de preguntas? ¿Te interesa realmente saber cómo se pasó el viaje? Algunas tratan de convencerme que sí, que le interesa, porque no sé qué. Claramente que la argumentación tiene ningún sentido. Y eso es una mitad. La otra mitad dice, ok, pero sí, he oído de eso, que es imposible hablar contigo. Ese tipo de respuestas. Sí. Yo digo, pero ¿por qué no me pregunta otra cosa? ¿Por qué no me recibe con una idea interesante que has oído en el último día?
¿O por qué no me preguntas por qué no te suicidaste todavía? Eso sería interesante. ¿No? Esa es la pregunta por excelencia. ¿Por qué? El suicidio. Tengo una explicación porque mi amor de juventud fue Sócrates, ¿sí? Pero tengo un amor de viejeza, un amor de viejeza. De madurez. Es bonito, sí. Y que es un filósofo chino que se llama Chuang-Tzu, no sé en español cómo se llama, Chuang-Tzu. Es conocido más que todo en el occidente por la historia del mariposa, que él se desperta, ha soñado de un mariposo, cuando se despierta dice, ¿soy Chuang-Tzu que sueña de mariposa o soy mariposo que sueña de ser Chuang-Tzu? ¿Quién conoce esta historia? Levanta la mano. Okay, no ha llegado en español. Pero es Chuang-Tzu. ¿Quién conoce Chuang-Tzu? Levanta la mano. 1, 2, 3. Tenemos versión española. ¿De Chuang-Tzu? El Chuang-Tzu. Ahí las comedias fundamentales españolas va con el sueño, la vida del sueño. Sí, pero eso es más sobre el tema de la identidad más que los sueños. Ok, bien. Pero bueno. A la cerveza hablamos de eso. Entonces, pero lo importante es eso, que hay la tradición, hay dos grandes filósofos taoístas, el Tao Te Ching, Lao Tse y Chuang-Tzu. Y explican ellos que en una jerarquía ontológica, metafísica, psicológica, que más o menos es así, ¿no? el mejor estar en el Dao. El Dao significa el camino, más o menos se puede pensar como la manera como son las cosas, ¿no? Como el principio de todos los principios, es el mejor estar en el Dao. Después abajo es el De. El De es como el poder o la potencia de las cosas. Un poco como sería, primero es Dios, segundo es la manifestación de Dios. Primero es Dios, después el universo, por ejemplo. El De es un tipo de misma relación, es la manifestación. Abajo de eso es la benevolencia. Benevolencia, el hecho de que quiere hacer el bien. Abajo de eso, si no puede estar en eso, está en la moral. La moral, que es principios, hace eso, no hace eso, ¿no? Moral establecida, reglas. ¿Sí? Y más bajo que eso es el último, no se preocupen, ¿no? Y más bajo, es casi el infierno humano, es el ritual. ¿Qué es un ritual? Es cosas que deben que hacer. No hay contenido moral, no hay ninguna fundamentación aparte que debes hacer. La moral es también reglas, pero normalmente hay una fundamentación. Es bien, ¿por qué? El ritual no. La sola defensa del ritual, que se encuentra más en Confucius, que es la otra escuela, es la gran oposición en China del pensamiento confucianista, que es más hegemónico, y los minoritarios, que son los daoístas, ¿no? Es la historia de China, dos escuelas más que todo. Hay budismo también y algunas otras cosas, pero no son chinos, son importaciones, ¿no? Aunque hay transformación. Pero la idea que el ritual es lo que condiciona la vida de la gente. ¿Sí? Y un poco como tú decías, no hay pensamiento, no hay nada, solamente un tipo de minimalismo de la existencia. Ahora voy a darle un ritual de filosofía para niños, que es muy típico, que veo que no tiene ningún contenido, ¿okay? Puro ritual. ¿Qué es? Para la gente que quiere hacer formación rápida, eso se aprende en 3 minutos, yo doy la formación. ¿Okay? Formación. Lee un texto a los niños, cada uno lee una frase uno después del otro, después pide a los niños, hace una lista de preguntas, después votas una pregunta, después de pregunta, empieza el diálogo. Ya está, terminado, tienes el certificado de la metodología Lippmann. Ok, bien. ¿Sí? ¿Sí? Por poco dinero, sí. Solo digo porque te podría parar ahora. Eso es el ritual. ¿Conoces? ¿Sí? Hay ningún contenido, nada. Ahora, no quiero con eso criticar a Lippmann en sí mismo porque hay cosas que
por ejemplo, he robado de Lippmann, que me parecen interesantes, o es más que eso, pero es lo que el ritual, ¿no? Mucho de parte del mundo, donde he visto videos, es eso, es este ritual, ¿sí? Que no es filosofía. Ahora, a mí no me importa si quieres filosofar con Lippmann, con Cantinflas, no me importa, es igual. Porque no es esta idea no es el ritual que importa. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo en todo eso? ¿Okay? Y voy a dar un ejemplo muy concreto para ser concreto. Toma, por ejemplo, la idea de leer un texto, y después preguntas. En absoluto, con esta instrucción hasta ahora no hay problema. Pregunta a los niños, hacer preguntas. El problema, y todo lo que haces es una lista de preguntas. Debo hacer un paréntesis. La mayoría de aquí son más jóvenes que mí, pero no sé qué educación tenía, pero tenía la educación donde era en Francia, porque después fue en Canadá, que es muy diferente, pero en Francia solo habla el profesor. Entonces, en este contexto, la idea que niños van a hacer preguntas, claro, es bien. No importa si es filosófico o no, es bien, porque el niño debe producir algo, con su mente, si podemos alcanzar. Solamente hacer paréntesis que el hecho que el niño tiene la palabra es una buena cosa en sí mismo, que en muchas casas todavía hoy no es el caso. El problema después de llamar eso filosofía, que es diálogo, sí, estoy de acuerdo, el tipo de diálogo, pero ¿qué se podría hacer por eso para ser filosófico? Primero, determinar que hay diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, hay preguntas que yo llamo, por llamar como quieren, preguntas de comprensión. Por ejemplo, dice, ¿por qué este hombre ha hecho eso en esta historia? Es una pregunta de comprensión. Y después hay preguntas que llamo de reflexión. ¿Por qué las personas suponen en la historia sobre la mentira? ¿Por qué Jerjes miente? Es una reflexión general sobre el texto. Primero, cuando pides a los niños hacer preguntas, deberían especificar qué tipo de pregunta quieren. ¿Quieren preguntas que investigan el texto? ¿O quieren preguntas que te traen del texto a cosas más generales, más universales? Y después tú vas a examinar las preguntas de los niños. Por ejemplo, supone que tomamos preguntas de comprensión. Y uno te dice, ¿quién ha mentido? ¿Quién ha mentido? Tú mira el texto. No es una pregunta de comprensión porque es dado. Es evidente, se ha dicho en el texto, Pedro ha mentido. Pedro ha mentido. No hay comprensión, solamente que leer el texto sin comprender nada, ¿sí? Pero si tú dices, ¿por qué Pedro ha mentido? Ahora, supone que no se dice de manera explícita, tú empiezas una reflexión pero primero, hay niños que van a poner, porque es un habitual así. En general, en la educación aprendemos cosas que son muy factuales. Es así, son las preguntas de los profesores muy típicas, factuales. ¿Quién ha hecho eso? Pero eso es escrito. No nos interesa eso, porque la respuesta es evidente, es un dado. Primero, indicar, aprender los niños a hacer preguntas que obligan a una interpretación y preguntas que no son puramente factuales. Solamente si introduce esta distinción, hace la diferencia. Solamente con eso. Pero para hacer eso, primero el profesor, debe ser consciente de esta distinción, que no es fácil a veces determinar si una pregunta es una respuesta factual o interpretación. Hay veces que la línea roja no es totalmente determinada, ¿sí? Y segundo, hay que tomar tiempo para investigar si es el caso. Es más fácil escribir una lista de preguntas sobre el pizarrón, ¿sí? Que parece muy de llenar la cosa. En el momento donde tú no decides, debes que el grupo debe decidir cada vez
si es pregunta, interpretación o pregunta de hecho. Y debe invitar a los niños a determinar eso. Es posible que haya un desacuerdo. Y debes empezar esta discusión sobre lo que es un hecho, lo que es una interpretación, que es difícil, pero es fundamental. Tú entras en un nivel meta. Y eso empieza el proceso filosófico de facto de interpretación. Estamos por ejemplo en el problema de Nietzsche, que dice que no hay hechos, es solamente interpretación. Por ejemplo, tocamos problemas filosóficos fundamentales en este nivel. ¿Sí? Igual, si decidimos que queremos preguntas de reflexión y no preguntas textual, a saber qué es, a salir, porque naturalmente, porque los niños no son seres maravillosos, no sé aquí, pero en Francia ahora, esa nueva moda, hay películas que se hicieron y los niños son sabios, los niños son maravillosos, los niños tienen ideas tan poderosas, te hacen llorar cuando lo escuchas. He visto una mujer ayer que habló, es la nueva moda, es nuevo. Normalmente en Francia tenemos tradición crítica, pero ahora somos americanizados, ¿sí? Y desde 2-3 años iniciado, también de un hombre que se llama Lenoir, este tema muy americano, los niños son maravillosos. No sé para ustedes, pero en Francia eso es extraño, normalmente somos más del otro extremo. Los niños son tontos, pero así es. Y entonces, pero ¿qué le interesa al maestro? Que enseñar las cosas bonitas que dicen los niños, ¿sí? Entonces, pero la idea que hacer filosofía para niños, con niños, es dar problemas, dilemas, y examinar, argumentar estos dilemas, y no llenar un pizarrón de cosas, ¿sí? Solamente por la lista de preguntas, ¿sí? Determinar criterios, qué tipo de pregunta quieres, y después invitar a los niños a examinar si ha cumplido o no la tarea, cada niño, y que la clase, no es el profe que debe decidir, pero la clase debe decidir, eso sí, te invita a reflexionar sobre eso, ¿sí? Y después, igual, una vez que supone que eliges, otra cosa, por ejemplo, determinar si hay preguntas que son equivalentes, por ejemplo, eliminar, no es una lista, pero puede pasar a otra etapa del ritual, que ahora no es un ritual nomás, es realmente un trabajo, ¿sí? Que hay preguntas y muchas veces observo que la gente dicen cosas, no sé cómo llamarlo, dicen cosas, pero han olvidado la pregunta, dicen cosas que pueden ser muy, una vez dicen, pero ¿por qué tú no has dicho nada a este niño? Que él no responde a la pregunta de, pero es tan interesante lo que has dicho. Sí, pero es posible, pero a la gimnasia también un niño puede decir cosas interesantes, pero el profesor original dice, mira, no estás aquí para decir cosas interesantes, estás aquí para hacer abdominales, ¿sí? A nadie, o también en matemáticas, un niño hace un poema sobre el triángulo, que puede ser genioso, no le interesa, dice, no. Debes calcular la superficie del triángulo. Porque es filosofía. Ahora, soy un viejito como él, de la filosofía, veamos la idea del diálogo como revolución, comparado a la tradición filosófica, con la gente que ha estudiado filosofía tradicional, ¿sí? A la universidad, tenía, para dar una idea, para que me conocen, a la universidad, cuando hice mi doctorado, tenía un profesor, nosotros teníamos 30 o 40 más años, no quería que nadie hable aparte de él. Y una vez, ¿por qué no quieres? Tampoco preguntas, nada. Dice, ¿por qué? Él me respondo, porque un estudiante que quiera hablar solamente para mostrarse, ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿Mostrarse? Soy viejo. Mostrarse, se dice. Mostrarse. Y tú, ¿por qué enseñas? Sí. Pero es maravilloso. Solamente tener diálogo en la clase fue una revolución, bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora después de años de esta revolución? El otro aspecto del problema, de lo que llamo el incipido, ¿sí? Un poco como dije, hablamos, pero el problema, ahora se puede criticar realmente
lo veo más en maestras, tienen un, no sé si se dice central, un suplemento de alma. ¿Se dice un suplemento de alma? Puede ser. ¿Sí? Mi vida es dura, me siento sola, me siento no reconocida. So voy a crear con los niños un lugar de belleza, un lugar de... algunas escucho, he hecho filosofía para niños por 20 años, es maravilloso. Pero cuando ve lo que hacen, es como estar en la cocina con la mamá y hablar y no sé qué. Y es simpático, es verdad que es simpático. Mucho más simpático que el profesor de matemáticas. Estoy de acuerdo. Pero el problema, si lo llamas momento de, por ejemplo, en la teoría, en la idea Frenet, no sé si es Frenet, hay un momento que se llama el ¿qué hay de nuevo? Que se pasa el lunes cuando llega a la clase. Y cada uno va a decir cosas que se ha pasado durante la fin de semana. Mi abuelo me ha dado un regalo, me peleé con mi hermano. Es interesante, es una manera de entrar en la escuela con un tipo de intermediario. Tú me dices cuando estoy... Calcula 5 minutos más. Es interesante, pero no lo llaman filosofía, ¿sí? Y una vez una niña me ha dicho que hace esto en la escuela frenética de filosofía, dice, la diferencia, dice que primero, como tú lo has dicho tú, la filosofía hay que decir el porqué, con el why de nuevo no el porqué. La segunda dice, son grandes ideas, como conceptos, ¿sí? Que también en la idea de que hay de nuevo no hay grandes ideas, solamente cosas concretas que han sucedido. ¿Sí? Pero de lo que veo en muchas de esas cosas, y por ejemplo, mira el cuaderno de los niños, como es cuadernos filosóficos, ¿sí? ¿Y qué es? Que yo leo, soy feliz cuando estoy con mi familia, estoy feliz cuando juego con mi amigo, estoy feliz cuando... la pobrecita después, cuando ella, en general, estas maestras, cuando yo hago mi taller, después son muy arrabiadas contra mí, me llaman, eres violente, no eres simpático, no respecta a los niños, tengo una lista de inmoralidad que reconozco, soy de acuerdo, que en este contexto soy violente, no soy simpático y todo lo que quieres, ¿sí? Pero, como dice Nietzsche, filosofía con martillo, fija, y sin agón no hay filosofía, ¿sí? Porque filosofía te crea una angustia o te hace ver esta angustia, una puesta en abismo, no sé si utilizaste el concepto puesta en abismo, ¿sí? Si no hay eso, estás en otra cosa, simpática, tomamos cerveza y hablamos, me gusta también, pero es otra cosa, ¿sí? Y eso es, digamos, la tentación del insípido. Y ahora, ¿por qué este insípido? Porque, ¿cuál es aparte que es muy natural, es normal, cuando escucho, cuando la gente habla en el avión, en el bar, y así, y lo veo cuando la gente quiere hablar conmigo, y qué tal, y la familia, y las comidas, no sé qué. El insípido es la regla normal, es el ritual. Ahora, el problema es que si tú no quieres entrar al insípido, eres enemigo. Es lo que pasa con Sócrates. ¿Qué me molesta con tu pregunta sobre la verdadera, me molestas? Yo quiero ser tranquilo. Rápidamente le acusan de ser violento y no sé qué. Hay una presión social fuerte para estar en el sistema. Después hay también, yo veo, voy a decir cosas terribles, pero enseño en diferentes programas universitarios pero una vez fue en Italia, en Venecia, hay un programa de máster de filosofía, pero la persona que se ocupa es un problema, hay como 20 personas aquí, no es un problema con la gente que está en este programa de maestría de práctica filosófica. Ella me responde, sí, debo decirte la verdad. Pienso que casi todos que están aquí en realidad buscan una terapia. Y tengo una sospecha terrible que mucho de la filosofía para niños es terapia para personas que se sienten perdidas. Yo digo eso no como postura dogmática, pero hablar con estas personas
muchas veces son muy emocional, ¿sí? Muy instable, es muy difícil hacer preguntas y tener respuesta clara, ¿sí? Pero quiere reemplazar no entiendo. 22 minutos ya. ¡Ay, he pasado! ¿Por qué no me lo dices? Es demasiado simpático, ¿no? Me lo ven aquí. Soy de aquella, si no me dice. No, tenía que medir. Eres demasiado simpático, ¿no? Sí, ya. Dice Jesús que culpa admitida es medida perdonada. Ok, eso es muy padre. La idea es clara. Ahora pasamos al turno de preguntas y me establece un diálogo a la mano y luego... Bueno, no, me callo. No iba a conversar sobre el tema, pero hay más gente. Sí, hay que pacientar con la... Ya, ahora. El ritual del silencio. ¿Qué filosofía tenemos que aprender? Bueno, hay una filosofía que se llama tradicional, los autores... Empezar por los autores que son más asequibles, que de lectura, porque claro, nunca te recomendaría que empezaras por Heidegger, ¿no? Vamos a empezar. No sé, o sea, no me lo recomendaría al principio, ¿no? Pero por ejemplo, ha citado Nietzsche, es un autor que se puede leer relativamente bien, ¿no? Platón se puede leer relativamente bien. Descartes, pero Descartes no se le ocurra enseguida nada, que puedes poner el intento, pero el existencialismo y el submarismo es un libro muy bonito, que tenemos que pensar mucho. Y yo creo que sí hay afortunadamente unos temas, actualmente, ha mejorado además el asunto. Siempre ha habido más divulgadores y siempre en la historia ha habido gente más de filosofía dura, de comillas, ¿no? Y entonces, y actualmente hay filósofos aceptables, interesantes, buenos, que si los lees, hombre, la filosofía nunca se lee despacio, es una literatura difícil al principio, ¿no? Yo hice un curso de lectura rápida y muy ilusionado cuando tenía 20 años. Primera norma, nunca puede usted leer deprisa ni filosofía ni poesía. Y dije, pues este no es mi curso. Y tenía razón, no se puede leer deprisa. Entonces, eso sería, hay una tradición que habla de la verdad, del bien, la belleza, el ser, los grandes temas, las cuestiones. Hay ahí una tradición difícilmente acotada, pero sí hay. Yo creo que hay que formarse. Y luego lo que decía él, sí, yo creo que es la insipidez. Cuando vi tu título me acordé de mí y de ti. ¿Cómo? Y cuando vi el título me acordé de los dos. Sí, cuento la anécdota porque me interesa. Coincidimos igual que ahora, no, tú estabas en el auditorio en Valencia. Entonces yo dirigí una sesión de discusión para ver cómo se hacía, ¿no? Y al final, aquí mucha gente lo conoce, hice una evaluación de estas analógicas de piensa en una fruta que refleje cómo ha sido la sesión. Alguno creo que estaba en ese día, ¿no? Y entonces tú, cuando te tocó el turno, dijiste, se me ocurre una. Y digo, ¿cuál? Digo, la manzana. Y claro, ¿por qué? Porque ha sido una sesión insípida. Claro, admito que yo pueda hacer una sesión insípida, es decir, sublime no se puede estar todos los días. Es decir, y a veces, en la metáfora taurina se hacen faenas de aliños, y yo hago lo que puedo, mato al toro cuanto antes y me voy. Pero el problema sería que los criterios ya analizando situaciones concretas, qué aspectos de una conversación específica se han convertido en la sesión insípida, porque si no, no se aprende. Por ejemplo, los cursos de formaciones que yo doy, tú dices, lo primero es que se haga pregunta, y siempre recuerdo, para alguno le da un curso, yo supongo, para presente, y no se te olvide que la primera parte es exigir una reflexión sobre las preguntas. ¿Una qué? Reflexión sobre las preguntas. A mí no me vale una pregunta secas. ¿De qué va? ¿Qué quiere decir? ¿Qué relación guarda con la anterior? ¿A qué te refieres? Claro, es decir, y de hecho un criterio de evaluación de la validez de lo que estás haciendo es que notas que las preguntas que hacen el primer día son mucho más insípidas que las preguntas que hacen después de 3 meses.
Si la cosa Esperamos, si no es el reverso. puede pasar lo contrario. No, pero el criterio sería ver que ha mejorado la calidad de su pregunta. Y no. ¿Y por qué Harry se llama Harry? O la pregunta dice, ¿y por qué Harry en la sala? Sí, lo dice el texto, chico. Hay una criticado un poco este movimiento que llaman nuevas prácticas filosóficas, pero hay un aspecto que es interesante que puede responder a tu idea, que es un cambio importante de paradigma en la filosofía y en la enseñanza. Es la enseñanza de la filosofía por competencias. ¿Tú conoces o no? Sí. Okay. So, la idea que tradicionalmente cuando nosotros aprendimos la filosofía, aprendimos filosofía, escuelas filosóficas, autores, problemáticas establecidas, corrientes filosóficas, más. Ahora, para hacer trabajo con niños, eso no puede ayudarte, pero no funciona. Y la idea que de trabajar en competencias. Ahora, hay competencias muy específicas de la filosofía, que son, hablemos de la argumentación, pero también de la conceptualización, identificar conceptos, definirlos. La problematización, que es la idea que cualquier idea jamás es un absoluto, pero hay que ver cómo la condición de posibilidad de esta idea, cuáles son sus limitaciones, cuáles son así. Y este tipo de competencia hoy es fundamental, porque la idea de alguien quiere aprender a filosofar con niños, la idea, lo que tú puedes leer la historia de filosofía, pero más inmediatamente útil es aprender competencias, a trabajar esas competencias. Pero por eso necesitas a alguien que le interesa y es capaz de trabajar competencias. Pero sabes que muchos filósofos oficiales, profesores, no les gustan competencias porque precisamente no se aprendió, conocen los autores, conocen eso, pero las competencias transversales no les gustan, no sé aquí en España, pero en Francia son muy críticos, no quieren eso. Dicen que es demasiado técnico, por ejemplo, pero te obliga a pensar, porque el aspecto divertido que cuando aprendemos la filosofía, no aprendemos a pensar, o de manera muy indirecta. Entonces, aprender estas competencias, sí, y ahora hay libros, yo escribía sobre eso, libros también, pequeños vengo a hacer seminarios, profesionales en mayo en Madrid, 3 días, seminario 3 días. Pero trabajamos solamente eso, competencias, ¿no? Por ejemplo, ejercer lo que voy a hacer esta tarde también, cómo trabajar la interpretación, cómo trabajar la problematización, y examinar, problematizas, si eso lo problematiza, ¿sí? Dar ejercicios, por ejemplo. So, es una práctica, es ejercitar, ¿sí? Pero para ejercitar se aprende, no es natural, porque la idea de una filosofía natural de los niños es absoluto. Ok, tú vas a tener una vez otro niño dice una cosa divertida o interesante, pero no es filosofar hay una sistematización, sino no es filosofía, es tener una buena idea. Filosofar implica sistematización, implica conciencia. El niño que dice esta cosa bonita no es consciente y los otros no, pero la idea es de concientizar a través ¿cómo aprendes un baile o arte marcial? A través de una repetición de gestos específicos que corresponden a la práctica, al filosofar. Bueno, hola. Félix, tú has dicho el tema de que el ascenso es doloroso en la caverna y he entendido yo para conseguir la libertad. Es decir, que si no aprendemos, como que si no aprendemos no podemos ser libres. Me he quedado con esa idea, no sé si es la verdad. En cierto sentido, sí. Vale, espera, que me he terminado. Y Oscar me ha extrañado que empezara diciendo que una de las preguntas fundamentales es ¿por qué no nos suicidamos? Es decir, que uniendo esas dos preguntas, mi pregunta sería, ¿nos interesa a lo mejor al ser humano no ser libres? En el sentido de quedarnos en el sentimiento que tenemos o la creencia que tenemos de que sí lo somos. Sí, pero en eso, la pregunta la ha fijado es de Camus. Sí. Además, se puede decir Camus, Sí, es un apellido valenciano. Es un apellido valenciano, pero sí, es español de origen. Bueno, pero es igual. A mí,
Yo desde luego es que yo es que no pretendo ser feliz en la vida, ¿sabes? Bueno, si me Me parece permites. una pretensión un poco ridícula, entonces no me interesa. No lo digo de verdad, es decir, es muy aleatorio, muy azaroso, muy discutido. Cada vez decía empírico, yo decía aleatorio, ¿no? Azaroso. Entonces, quizá me interesaría lo que decía Kant, lo importante es ser digno de la felicidad, que es un proceso sustancialmente distinto. Segundo, la filosofía no creo que haga feliz a nadie. Y si lo decimos, engañamos, ¿no? Pero una persona que se dedica a pensar que si el mundo tiene sentido y que admite que no lo tiene, o que puede no tenerlo, vivir en el mundo pensando que no tiene sentido es complicado. Es complicado. Entonces yo no he visto nunca, y además a alguna gente que conozco que hace consultorio filosófico, no pretenden que la gente salga feliz de allí, ¿no? Pretenden otras cosas más filosóficas de encontrarse consigo mismo, reflexionar de qué va su vida y punto pelota, no hay más que eso. Entonces yo todo esto de la psicología positiva y ahora nos cantamos y nos amamos y tal, a mí es que me pone un poco de repelús, ¿sabes? No es mi mundo, no me interesa, ¿eh? Porque además creo que es falaz. A la gente hay que enseñarle a afrontar la vida, con dignidad, con la vida plena. Y la vida plena a veces es costosa, por no decir siempre. Se mantiene entonces que es dolorosa en un sentido... Bueno, pero tampoco invito a la gente a que sufra. Invito a la gente a que busque una vida más plena que incluye asumir la dificultad de vivir. Y afrontarla con cierta valentía y con cierta... Entonces, cuando planteamos una... con sentido del cuerpo. Cuando planteamos una reflexión filosófica, ¿no partes ya de la creencia tuya? ¿Partes de la creencia tuya? No, yo cuando hablo con mis alumnos, mis creencias son irrelevantes. E intento que lo sean, no me está siempre por allí, pero... Y, bueno, profe, ¿usted qué opina de esto? Y mi contestación, ¿en qué cambiaría la conversación si yo dijera qué opino de esto, ¿no? Se monta un cirio y ya no me van a preguntar nada de opino. Porque no viene al caso, mi opinión. Viene la suya. Y viene la suya en tanto en cómo lo fundamenta. ¿Qué explicaciones, qué consecuencias sacan? ¿Qué incoherencias pueden haber? ¿O por qué han afirmado una cosa que parece que los datos no... Pero le metes una aguja y dices, oye, pero si esto no... Parece que no es así, ¿no? Dicen algunos que no es así. Yo creo que esa es la visión, ¿no? No para hacer sufrir ni llorar, no, es para simplemente para que piensen. Y la vida, pensar no sale gratis. Sí, espera, si tendríamos tiempo, estamos en un taller, yo te pondría la pregunta, ¿por qué te interesa aquí la libertad? ¿O tú piensas que el problema, si somos libres o no, es fundamental en nuestra reflexión aquí o es secundario? Pero ahora no voy a hacerlo ahora, porque como te veo, necesitaría mucho tiempo. Pero ves que tú no estás con nosotros con tu pregunta de la libertad. Tú estás en la opinión. Si somos libres, si no somos libres, si queremos ser libres, está en la opinión. Te invitamos ahora a pensar que es un proceso de hacer filosofía con niños o con viejitos, no importa. Pero tú no te interesa. Tú salta directamente a una opinión sobre si somos libres o no. Si tienes vos la misma idea de libertad, me imagino que feliz como yo, puedes decir sobre la libertad una cosa y su contrario sin problema. Que no nos interesa defender o criticar libertad. Después atrás que tenemos una creencia fundamental sobre la libertad del ser humano, pero no importa, no importa. El momento es de pensar cómo se crea un proceso de filosofía. Después, si eso se llama libertad o no, los dos aspectos pueden defenderse. Uno puede pensar que cuando sale de la caverna, el hombre se libera. Puede defenderse exactamente el opuesto. Porque tienen más libertad la gente que no piensa que la gente que piensa. Porque la gente que piensa, como dice Spinoza, tienen necesidad. Que no tiene el otro, no le importa la necesidad, lo ignora. Pero piensa. Entonces, se pueden defender los dos. Es porque no nos importa la opinión sobre la libertad, pero como trabajamos el concepto,
cómo problematizamos el concepto. Eso nos interesa. Eso trata de pasar del nivel opinionista, al nivel metista, de meta. Eso es el. Gracias. No sé si Ella estaba. bueno, perdón. bueno, me da igual. Sí, venga, no, venga. A ver, yo no he hecho filosofía, yo soy maestra de infantil, de la etapa infantil. Yo empezando a dar mis primeras fases dentro de lo que es la filosofía gracias a Manuel Jesús y a unos cuantos compañeros. Entonces yo, la verdad es que he venido al congreso buscando cierta formación, porque yo no he estudiado filosofía, ya lo he comentado, no, en algunos temas incluso me pierdo, la verdad. Entonces sí que quería al comentar usted sobre que donde deberíamos de formarnos de cara a la filosofía con niños, la experiencia que nos ha dado es las competencias, refiriéndose a las competencias filosóficas. Sí que me gustaría que me sugirieran materiales o autores o gente que una respuesta como si dijéramos en bandeja, para empezar yo a formarme, a meterme más en lo que es formación. A la hora de trabajar con mis niños, yo tengo un grupo de 4 años y estoy empezando a trabajar con ellos con materiales que me van sugiriendo, pero claro, yo no tengo una formación en esto. Entonces, ¿me podría sugerir algún autor, algún material, algo por lo que yo pudiera empezar a trabajar esas competencias de las que he hablado, de argumentación, contextualización? Pero es el problema que si me pides eso, como soy muy egocéntrico. Sus libros son buenos. Es como si pides a una mamá, ¿tú conoces un buen niño? Claro. Yo piense a ti, he traído mis Pero le recomiendo los suyos. También me sirve. Pero una cosa, gratuita. ¿Tú hablas demasiado? Sí. Sí, excelente. Ok. Primera instrucción. Para acá. Sí, y cuando haces tu compañera de igual, así. Y una vez que regla, hizo que regla para hacer una pregunta. Primero, en general, no funciona en China, pero funciona en idiomas indoeuropeos. Primera pregunta. La primera palabra debe ser palabra interrogativa, en general. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? Segunda cosa, pregunta 12 palabras. ¿Sí? Pero tú has visto las cantidades de palabras que has utilizado para decir, ¿conoces material para hacer el trabajo de filosofía con niños? ¿Sí? ¿Sí? Pero tú, me imagino ahora, con tus estudiantes, pobre niño, tienes que escucharte todo el día. No, tengo pena para él. Pena para él. Okay? Gratuito primero, pero trabajo enorme para ti. No habla tanto. Sí, crea espacio. El hombre de ayer, yo me ha hecho, ¿cómo se dice? Pesadillo, cuando no duermes. Está como para una pesadilla, sí. De ayer que habló, que tenía algunas ideas interesantes, pero llena el espacio con emoción, con palabras. Pobres niños que deben estar con él, con el adulto es doloroso. Y yo estaba en fondo, casi la mayoría no lo escucha nomás, hablando a los vecinos. Fundamental, actitud, tranquilo, no demasiado claves vicios. Primero que todo es actitud, tranquilidad, interés por el niño, ¿sí? Quieres saber, no tener miedo de confrontación, de decir, primero que todo, ¿sí? Y después hay metodología, hay tipos, ¿sí? Pero no voy a entrar, tú vas a encontrar el libro, pero es más, ¿no? Pero primero que todo, actitudes, igual por los niños que se tranquilizan, que se escuchan, asegúrate. Una cosa buena que dijo el hombre de ayer, antes de decir soy de acuerdo, no soy de acuerdo, ¿qué has dicho al otro?
¿qué ha dicho? Me ha gustado mucho esta idea que utilizó. ¿Ah? Sí. Pero inicia con cosas simples, pero la dificultad es que debes trabajar sobre ti mismo, tus habitudes muy pecadillas, ¿sí? ¿Cómo en la iglesia? Habitudes pecadillas. ¿Es un pecado? ¿Pecadosas? Los pecados son hábitos, sí. Bueno, son Hábitos pecadosos, ¿cómo? Palabra compulsiva. pecaminosos. Pecaminosos. ¿Te va bien? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Bien. Aparte de los libros, Qué gracioso aparte de los muchos libros que hablan de las competencias que se hablan, creo que otros de Max Gilman, hay un texto oficial del gobierno español del Ministerio de Educación que se llama Decreto para la competencia, los contenidos y la evaluación, que es espléndido. ¿Cuál, perdona? El Boletín Oficial de Estado no es una cosa divertida de leer, pero esa orden es muy buena técnicamente para lo que decía las competencias y cómo encajarlo eso. Encima que el Ministerio te dio la razón a ti, o sea que no estás haciendo bien. Oscar además tiene una página que se llama Instituto de Prácticas Filosóficas. Sí, hay bastante textos. Están abiertos mucho material sobre competencias, mucho ejercicio, relato y videos también. Hay mucho Y material y hay mucho abierto. ya que estamos haciendo así publicidad y todos tenemos ego, mi madre y yo, tenemos una mesa arriba, bueno, Claro. ya estamos arriba, al fondo. Exacto, ahí al fondo, que hay libros de Félix, nosotros no tenemos ninguno, pero no tenemos ningún problema. Si lo quieres poner, No, pero no hay ningún problema. pues para qué, para que no estuvieran los tuyos y estuvieran los Pero de Félix sí tenemos, y pues si quieres pasar... hay muchísimo, ya que no se ha respondido del todo a la pregunta que hacías. Hay una cuestión que no sé por qué infantil, no lo sé, nunca me ha atrevido a dar caso. Hay mucho material, ¿eh? Eso es muy complicado. Yo diría que es convertir toda tu actuación en el aula, toda, absolutamente toda, en una demostración de filosofía. Por ejemplo, empiezas el curso discutiendo con la secundaria. ¿Aquí cómo ponemos las notas? Primera discusión. No dan por supuesto cómo se califica, te lo decían ellos. Son buenos, ¿eh? O por ejemplo, te viene un niño, me han levantado muchas veces y te dice, profesor, ¿puedo ir al cuarto de baño? Mi respuesta siempre con cara, pues no lo sé. La verdad es que me escapa la respuesta, no tengo. Pero usted es el profe. Ya, pero... A ver, ¿con qué criterios una persona puede abandonar una clase? Entonces te empieza a dar el cuento. ¿Se cumplen los criterios en tu caso o no se cumplen? ¿Decides sentarte o no salir? El tío que se espera se siente y se cae. Pues hace pis encima. ¿Qué ocurre? Que la siguiente vez, como luego se va pensando, le va a dar, voy a salir un momento. Él lo decide. No sé. Claro, que mira que le dejas tocado. No sé si... Entonces, si todo lo que haces con ellos, ¿cómo se califica? Todo. Y luego el tema, la pregunta. ¿Y por qué haces esa pregunta? ¿A qué te refieres? Si no estás constantemente provocando en la gente que se pare y piense. Es un poco agotador, ¿eh? Lo de Vinienda. Ahora no, hay filosofía. Hoy hablamos de otras cosas, hablamos conversaciones entretenidas. Y sí, Me ha dado otra pregunta. Yo tengo una pregunta a Oscar, a un amigo de que se tenga conmigo. Una cosa, ¿puede hablar un poco más lento? Porque si no, mi español malo no entiendo. Digo que voy a hacer una pregunta. Ha vinculado la filosofía para niños con preguntas que mueven a la reflexión, a la interpretación, ¿no? Que llevan, digamos, a contar anécdotas de los niños, por ejemplo, que han hecho el fin de semana y tal. Entonces, como una tarea básicamente intelectual, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué importancia le da, si le da alguna, a la emoción, ¿no? en el proceso de diálogo, en el proceso de reflexión, de interpretación de esa pregunta? ¿Tiene alguna importancia? Ahora hay un concepto de moda, no sé si conoces, que se llama la inteligencia emocional. ¿Conoces? Es divertido porque redescubrimos cosas antiguas. La gente que conoce a Spinoza dicen, eso es un Spinoza revisitado a la salsa americana. No es un pecado en sí mismo, pero
es la ventaja del americano significa que es bien hecho para vulgarización, que Spinoza un poco más difícil. Entonces, ¿qué es la idea de Spinoza? Simple, que la libertad para la compañera que se puede, libertad para él, es la conciencia de tu determinación, la conciencia de tu pasión, porque una pasión viene pasivo, viene sobre la conciencia. Cuando hablan de emoción, emoción, ¿qué quieres? ¿Quieres un momento muy emocionante donde todos los niños son felices? Hay gente que determina que es bien un taller porque los niños son muy excitados, decimos dinámicos. Sí, hablan mucho y participan mucho, están felices. Mira, si escucho eso, es muy emocional, pero me parece que no es muy filosófico, porque el filosófico implica generar una distancia. Emoción sí, pero trabajo. Como la opinión, si dice hay opiniones, no. Trabajo sobre opinión se llama pensar. Trabajo sobre emoción se llama filosofar. Claro que emociones no van a desaparecer. Primero, no es imposible. Segundo, no veo bien el interés. Pero Spinoza dice hay emociones que permiten el pensar, que dan poder al ser. ¿No? Como el amor. Pero otros no. Si el niño que tiene vergüenza, el niño que tiene... que hay miedo, no, hay esta emoción, pero debes trabajarla para sublimarla o ir encima de eso. ¿Sí? Entonces, debes ser consciente de emociones para trabajarlo. Pero muchas veces el problema es que los maestros o profesores tienen problema ellos mismos con su emoción. O tienen vergüenza, o tienen, por ejemplo, la peor que veo mucho, que denuncia Hegel, el miedo del error. Hegel dice, el primer error es el miedo del error. El miedo del error casi es el virus principal de maestros, porque han aprendido no a hacer errores, deben ser perfectos, ¿sí? ¿Cómo alguien que tiene miedo al error puede enseñar a un niño de no tiene miedo al error? ¿Sí? Entonces, sí, debemos ocuparnos de emociones, pero no para glorificarlas, pero para trabajarlas igual que trabajamos opiniones. Vale, quería intervenir. Hola, gracias por la conferencia, por la charla. Yo tenía una pregunta que va un poco en la línea de Macarena. Macu, perdón. Y va un poco sobre los roles de enseñanza y aprendizaje en la filosofía, ¿no? Y me preguntaba si es posible aprender y enseñar filosofía. Es un hecho. Me gustaría saber lo que... Es un hecho que se ve, desde que aprendo. Yo aprendí filosofía, ¿no? Soy un ejemplo vivo. Yo no nací filosofando. Nací no preguntar al médico qué hacía yo allí, cosas de estas. Entonces, yo he aprendido, Oscar ha aprendido, ¿no? Has aprendido filosofía, tú has aprendido en tu día, ¿no? Entonces yo creo que se puede aprender y se puede enseñar igual. Yo no creo que... Otra cosa que entremos en la discusión de qué entiendes, porque filosofía es complicado definirlo, y sí, yo ayer tuve una situación muy curiosa de un curso de máster, entonces una alumna tenía que hacer una presentación visual, audiovisual, no visual, de presentación, para utilizarla en sus clases y tal, a ver cómo practican eso. Enseño esas cosas, no sé con qué valorar el miedo al error, ninguno tengo en esa asignatura, porque mis errores son brutales, pero es igual. Entonces me presento la guía de cómo se estudia para a los alumnos para preparar un examen. La verdad que estaba muy bien hecha. Mi navaja de Ockham, que es potente, nada más terminar digo, está muy bien hecha, pero sabes que estás enseñando a hacer una cosa que no deberías enseñar. Concibes la enseñanza como aprendizaje de memorización significativa y evalúas memorización significativa. Eso no está bien. La pobre se quedaba así un poco cortada luego. Digo, pero está muy bien eso, esto es perfecto. Si ese es tu objetivo, sí. Pero si tu objetivo es que aprendan filosofía, tendrás que evaluar otras competencias que no tienen miedo al error, que son capaces de... Por ejemplo, yo en las disertaciones exijo mucho que expongan las opiniones contrarias a las suyas. Tienen que aparecer. Esto dice lo contrario que yo y no lo acepto por esto. Porque si no recoge las otras... No sé si me explico. Entonces, si tú haces un ejercicio de evaluación de competencia así,
ha modificado completamente el modelo de enseñanza y el modelo de evaluación. Entonces, esa es la discusión entre los del gremio. Yo sí, yo, lo de las competencias, todos los que hemos trabajado un poco en la fundamentación, proponemos competencias. Y luego discutimos sobre otras. La inteligencia emocional, ¿qué pasa como a él? Bueno, al final es estabilidad emocional, que es muy antiguo. Pero cuando ya señala la inteligencia múltiple, me entra a la urticaria, no sé si me explico. Porque camelos como ese, bueno, es increíble como la poesía educativa triunfa, ¿no? Ahora hablamos de inteligencia múltiple y la gente es feliz. Y todo el mundo vale para algo. ¿Pero qué ha dicho? No es cierto que todo el mundo vale para algo. No es cierto. Si quieres lo logras, pero tú eres tonto. ¿Cómo que si quieres lo logras? No es así. Damos una opinión. Pero para enseñar un poco lo que él dijo, también tomar el contrario. Le puedo defender también un momento la idea que no se puede enseñar la filosofía, que también tú conoces, también esta idea de Platón sobre la virtud, que es simple. Un ejemplo concreto. La primera vez que encontré un profesor de filosofía en la universidad, yo fui estudiante de biología, en este momento, esta época, antes de hacer filosofía, y fuimos 50 en una clase, debíamos tomar curso de filosofía. De las 50 hay un solo que se interesó al curso, fui yo, ¿sabes? Porque después yo fui a filosofía. Los 49 pensaban que fue pérdida de tiempo, la sola cosa le gustaba, y cuando yo empiezo a pelear con el profesor, eso le gustó, dice, Oscar, eso fue la diversión. Pero aparte, en realidad, es porque yo tenía una fibra filosófica. Entonces, no es porque este profesor fue malo o bueno enseñante, es simplemente que no. Entonces, defendería la idea que en realidad es como el arte, nadie puede enseñarte. Puede darte alguna erudición, instrucción, elementos, pero el esencial no se puede enseñar. Si debo enseñar a alguien por qué no matar a su vecino, es formal. Si no tiene algo en él que dice, ay, no debo matar al vecino, sí, es porque parece que no se enseña la moral, la virtud no se enseña. ¿Sí? Entonces, se puede enseñar también, y eso es un poco el problema de la filosofía, porque necesita mucho más internalización que no sé, que de aprender matemática, aunque es el mismo problema. Es un ejemplo de cómo podemos defender una postura y el contrario. El importante es de ver cuáles son las condiciones de posibles paradigmas para responder sí a tu pregunta, no a tu pregunta. Eso es el trabajo filosófico. Si no, es defender una tesis, una visión del mundo, aunque es muy común en filosofía. Teniendo en cuenta, he hablado antes de lo insípido, de lo que podría ser la filosofía para niños o con niños mal entendida. ¿Hay algún criterio o algunos criterios, algunos criterios para hacer esa filosofía para o con niños sabrosa? A verlos hay dos, que a verlos hay los hay. Otra cosa es que sea fácil, otra cosa es que te salgan bien cuando lo estás haciendo. Sí, hay criterios, yo creo que hay bastantes, no sé yo, que podéis sacar documentos, cuál es una pregunta filosófica, cómo detectar, sí, hay documentos, pero y instrumentos. Quizá el problema es que transmitir la actitud o que incorporen a su vida una actitud filosófica no es fácil, porque afortunadamente hay muchos filósofos en el mundo, ¿no? Pues sería muy hispánica. Todo el mundo tiene una cierta tendencia, pero no es excesiva, ¿no? Y entonces, sí hay criterios, ahora te lo puedo decir, él también te puede decir, has citado los libros antes y los manuales, por ejemplo, los manuales que acompañan los libros de Lima, tienen muchos criterios. Tiene plantillas de observación para que te des cuenta, es decir, ¿qué tiene que haber pasado? Un criterio básico, es decir, yo decido que mis alumnos, por ejemplo, se pueden buscar, es difícil. Los miro en octubre, los miro en junio y digo, ¿han mejorado en estos aspectos? ¿O no han mejorado? Se puede hacer. Y si notas cuando hay alumnos que han aprendido.
Te contaba la anécdota de lo que decía yo no, ¿en qué cambiaría discusión si yo opinara y tal, ¿no? Entonces, con ese grupo en concreto, uno de los grupos, a los 4 meses, 3 o 4 meses, como ya habían pillado la dinámica, un día levanté la mano en la discusión que está diciendo, a mí me gustaría opinar, y me dice un alumno, profesor, nadie le ha pedido su opinión. Me callé y dije, pues vale, pues si no lo has pedido, pues no hablo, claro. Pero no es el detalle es que fue capaz de decirme a mí, aplicar el método de decir, no le toca. Entonces, ha aprendido. Ha aprendido demasiado, a tener que echarle de clase. Tengo un problema, no sé si por mi español o por tu palabra, pero saboroso en español, ¿significa que tiene buen gusto o solamente que tiene gusto? Bueno. Auténtico. Ok. No, pero entonces perdón, tranquilo. Por favor, todo va bien. Es todo el resto de tu vida. Me estabas preguntando y no he podido responder. No te pregunto nada. ¿Perdón? Te pregunto nada. Te lo digo cuando te lo pregunto. Sí, cuando me estabas preguntando que quería responder y no he podido. Es intensidad, es cuestión de intensidad. Puedes tranquilizarte. Yo estoy muy tranquilo, súper No, tranquilo. has visto la rapidez con la cual quieres intervenir. Tú no quiero sabes. responder la pregunta. Ok, eso para mí es más importante que el contenido. ¿Cuál es esta compulsividad? ¿Cuál es este deseo de autodefensa? Normalmente, en una posición filosófica, si alguien sale que hay un problema, una ambigüedad en tu concepto, debería interesarte. Ah, interesante, no piense a eso. O otra cosa, este es muy tonto, no entiende para más básico, debe interesarte. Pero ¿cuál es la oposición? Platón describe una cosa, que la gente empezaba a defenderse, a agitarse. ¿Qué es? En China llaman eso perder la cara. Perder la cara, es muy fuerte. ¿Te dicen en español perder la cara? No, perder la cara. Es parecer tonto. Tú quieres... Perder los papeles es si te enfadas mucho ya. Sí, en China llaman eso perder tu piel, tu cara, ¡pum! Es como tu máscara, ¡pum! En el momento, yo no quiero más hablar del contenido, ¿no? ¿Qué pasa? Porque en el momento se creó este lillo y después... ¿sí? Y después vemos el problema del contenido, pero primero, actitud. ¿Por qué eso? ¿Sí? Es solo para hablar un poco del contenido. Es interesante que trabajo mucho sobre los opuestos, ¿sí? Y que es interesante porque cuando sale el opuesto, da sentido al concepto inicial. Y es interesante aquí precisamente saber si el opuesto del insípido es saboroso o si es gustoso, que tiene gusto, aunque no te gusta, o no hay palabra. No se puede decir, pero la idea es que el concepto de insípido es algo que da gusto. No importa si te gusta o no. El saboroso precisamente es lo que, como lo veo, no queremos. Porque muchas veces mataron a Sócrates, muchas veces te molesta. Especialmente alguien dice, tranquilo, hombre, ¿qué pasa? No es sabroso, nos molesta, no se hace, no es moral, no es bien. Es falta de respeto. Falta de respeto fundamental en la filosofía, o es otro concepto de respeto. ¿Y ya la última pregunta? Sí, muy breve, a los dos. ¿Es la idealización el auténtico cáncer de filosofía que tenemos? Idealización del papel del maestro, del papel del niño, del papel del diálogo. ¿Hay riesgo idealizando de que filosofía para niños muera del éxito? Idealizando el papel del maestro, del niño y del diálogo. ¿Tú entiendes la pregunta? Sí, la entiendo, sí. ¿Qué pregunta? Pregunta básicamente si tanto insistir en el papel del profesor de la filosofía, no podemos idealizarlo en exceso, pintar una cosa muy bonita y terminar muriendo de éxito. Que la gente lo acepte, pudiera
podría ser, no te puedo decir ni que sí ni que no. No, es que no tengo una respuesta clara. Es decir, sí que es cierto que es mi criterio. Si un curso de formación sale bien, encuentra estos tipos de reacciones, los que se sienten de pronto absorbidos por una especie de secta que está promoviendo un modelo distinto de vivir y tal, y lo que dicen es bueno, mira, y se van, ¿no? Entonces, lo difícil es que esos que de pronto se sienten conmocionados por un choque de un curso muy intenso que te provoca emociones, transformen la emoción en otra cosa. Yo recuerdo una frase, una anécdota más de Matthew Lindman en un congreso en Brasil. Había 300 personas en la sala y habló una mexicana que quería pertenecer a, que no lo sabéis, la cultura, a un movimiento cristiano, los tipos cursillos de cristiandad, los cursistas que hacían reencuentros de una emoción cargadísima y la gente salía dispuesta a comerse el mundo, ¿no? Entonces ella intervino y los 300 del aula entraron casi en efervescencia. Y Matthew Lindman, que lo tenía yo al lado en ese momento, me dijo: esto no se te paga. No se trata de eso. Se trata de otra cosa. Si solo predomina esa especie de fusión, como qué buenos somos, nos queremos, qué maravilloso, me lo dijo él, yo estaba de acuerdo, o sea, pensé que era inteligente porque pensaba como yo. A tu pregunta puedo solamente ofrecer la respuesta que probablemente no se te satisface mucho, pero porque es un poco metafísica y no sé si te gusta, te interesa la metafísica. No, el enemigo principal de filosofar o filosofar con niños es el miedo de la nada o el rechazo de la nada. Eso es el enemigo principal. Y muchas cosas, otras cosas, son solamente manifestaciones particulares de este miedo o rechazo de la nada. ¿Sí? ¿Entiende o no? Sí, se entiende. Sí. Me gustaría que me lo aclarara un poco. Ok, por favor, no dice, me gustaría que me aclarase, Oscar, no te entiendo. Es más honesto, dígamelo. Oscar, no te entiendo. Ok, ahora sí, eso es típico de los rituales mentirosos. Me gustaría que me dicen, no te entiendo. Fundamental, un niño debe aprender siempre, no te entiendo. Okay. Ahora no, es regalo. Tienes todo el resto de tu vida pensar eso, regalo gratuito. Sí, pero a veces paciencia es fundamental. ¿Sí? Miedo o rechazo de la nada, contémplalo, especialmente cuando eres en un momento depresivo, tú vas a entender mejor. Bueno, pues muchas gracias a Oscar y a Félix y a todos los asistentes. Una sola cosa, como he dicho, tengo algunos